Buenas. Como habrán visto a lo largo de este curso, la lectura de Lacan trae muchos problemas. Eh, Obviamente hay como dos tipos de problemas acá. Hay unos, digamos, más contingentes, que pudieron no haber sido así, como la escritura tan ardua de Lacan o eh, como la transmisión más experiencial que se ha dado de Lacan, es decir, que tienes que vivir una experiencia para poder efectivamente entenderlo, o eh, toda la falta de comprensión que hay en Lacan y que se ha transmitido como si eso efectivamente fuese Lacan. Esos son problemas que pudieron no haber sucedido, pero después hay otros problemas mucho más complejos, mucho más intrínsecos, mucho más nucleares o esenciales a la lectura de Lacan. Y quizás el más grande tiene que ver con la subversión que Lacan hace respecto de lo que sería el sentido común o la cultura o lo que la gente por lo general piensa, etcétera. Esto no es casual, obviamente. Como hemos visto, mucha de la labor de Lacan se centra en intentar tratar este tipo de problema que suscita el pensar en un ser, el pensar en la unidad, el pensar en el individuo, el pensar en todas estas, digamos, unidades, continuidades, en vez de las irrupciones, descontinuidades, separaciones, rupturas, etcétera, que Lacan quiere enfatizar al momento de dar cuenta del inconsciente. Incluso se pudiese pensar que la neurosis tiene muchísimo que ver con el sentido común, con la cultura, digamos obviamente cultura pensándola como cultura occidental, judeocristiana, individualista, nihilista, etcétera, todas estas coordenadas que se han dado en, en muchos países del mundo, y que conllevaron a la irrupción de la neurosis a principios del siglo XX. Esto obviamente para reiterar que la neurosis fue algo que se comenzó en un momento específico, que no es que todo el tiempo hubo neurosis y en un momento se empezó a conceptualizar así, no, sino más bien con la neurosis como una especie de surgimiento, eh, de un nudo a partir de una serie de tramas. Es decir, que no se trata de un individuo idéntico así, objetivo, etcétera, que de repente se empezó a ver como si una luz cayera en él, eh, se empezó a ver como neurótico. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo más bien es que había una serie de tramas psiquiátricas, económicas, políticas, sociales, etcétera, que dieron lugar a una nueva manera de estar en el mundo, o un nuevo sujeto, o un nuevo rol, un nuevo personaje en el mundo que era el neurótico. Entonces esto se debe fuertemente a coordenadas culturales que me parece que muchas veces es lo que Lacan intenta a la vez tratar y diferenciarse de. Es decir, al mismo tiempo que presenta esto como un problema a trabajar con el psicoanálisis, en ese mismo momento él hace como una especie de maniobra para dar cuenta de otro tipo de manera de pensarlo. Es decir, no se queda solo diciendo así no, esto no, por acá no, sino que dice por acá sí, esto sí, vamos hacia allá. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto al principio de un curso sobre, bueno, al principio de una clase en un curso sobre los fundamentos del psicoanálisis? Bueno, justamente porque la clase que vamos a empezar a tratar hoy, que es la del 19 de febrero de 1964, que comienza sería el capítulo 6 en la edición de PAI 2, en la página 75. El enfoque que le voy a dar es justamente la diferencia entre sujeto e individuo. Otra manera de decir esto sería entre sujeto y psiquismo. En estos días alguien me escribió por email, eh, y esta era básicamente su pregunta. ¿Cómo
digamos, por qué el psicoanálisis no puede dar cuenta de todo. Es una propuesta que yo sostengo y no soy el único, hay muchos otros que lo sostienen también. Eh, pero el pensar que el psicoanálisis está culturalmente determinado implica que no da cuenta de todas las culturas, porque obviamente habrá muchas culturas eh, bajo las cuales que el psicoanálisis donde el psicoanálisis no entra y para las cuales el psicoanálisis no puede dar respuestas, justamente porque está determinada culturalmente. Si no estuviese determinada culturalmente, si eso fuese posible, si fuese algo universal, como por ejemplo pudieran ser las matemáticas hasta cierto punto, entonces digamos las matemáticas son las mismas a través de todo el mundo hasta cierto punto, con ciertas medidas. Pero bueno, pero el psicoanálisis es una teoría fuertemente impulsada por la cultura occidental moderna y en tanto tal puede dar cuenta de ese tipo de aflicción, no puede dar cuenta de mucho más. Entonces él me decía, bueno, pero ¿podrá dar cuenta del psiquismo de mi vecina? Yo le decía que no, pero justamente porque el psicoanálisis no da cuenta de los psiquismos, es decir, no da cuenta de algo, una especie de operación, una especie de máquina que estuviese dentro de las personas, probablemente en su cabeza, si bien no en su cerebro, y que sería la manera de que esa persona tiene de ver el mundo. Como habíamos estado hablando hace un par de minutos sobre el neurótico, que el neurótico existe y justamente, o el individuo neurótico ya existía desde antes, y la teoría sobre la neurosis lo que viene es dar una luz sobre ese objeto, objetivo, estable, idéntico a sí mismo, etc. No se trata de ese tipo, digamos, en el psicoanálisis lacaniano, por lo menos una manera de pensar el psicoanálisis, no se trataría de objetos que estuvieran ahí y que nosotros los estuviéramos viendo de maneras diferentes, mejor, peor, con mejores lentes, con mejor visión, con peor visión. Justamente la segunda parte de esta clase va a empezar a trabajar eso más directamente, todo el tema de cómo nosotros vemos. Por eso mete a Merleau-Ponty, que era un filósofo, fenomenólogo, que creo que se había muerto poco antes de que él diera estas clases. Entonces esta serie de clases también es como una especie de homenaje hacia Maurice Merleau-Ponty. Pero bueno, lo que iba es que él me preguntaba si el psicoanálisis podía dar cuenta del psiquismo de su vecina. Yo le decía que no, porque en principio en el psicoanálisis no da cuenta de psiquismo, da cuenta de sujetos. ¿Cuál sería la diferencia ahí? Creo que esta primera parte de la clase del 19 de febrero de 1964 justamente busca establecer la diferencia entre esa personita que nosotros tuviésemos adentro, que nos permite ver de alguna manera u otra, esos lentes que pueden estar más color rosa, menos color rosa, etc. Y otra manera de pensarlo, que es la manera de pensarlo más a manera de sujeto, más a manera de tramas, que pueden en algún momento hacer una especie de nudo donde se materialice algo, donde algo advenga efectivamente. De nuevo, esto implica una separación tajante con respecto a lo que nosotros normalmente pensamos. Es decir, nosotros normalmente pensamos que hay personas y, digamos, en los diagnósticos psiquiátricos más bien se trata de que hay personas con los trastornos, que las personas no son los trastornos. Bueno, esa diferencia no nos importa a nosotros demasiado porque al fin y al cabo siguen estableciendo que hay un individuo al cual le pasan cosas y esas cosas que le pasan son parte de su ser, digamos. O son algo que tienen, pero son algo indisociable a él, pero en fin, se trata de ese núcleo individual, personal. Nosotros más bien vamos a intentar plantear otra manera de pensar donde el peso no recaiga sobre el individuo, sino que recaiga sobre esta especie de sistema, esta especie de trama, esta especie de fuerzas lógicas que se van jugando una con la otra y que permiten permitan que alguien sufra de cierta manera, o llevan a que alguien sufra de cierta manera o de otra. Si esto lo juntamos
Es decir, si nosotros pensamos que el individualismo es parte de la enfermedad neurótica, o digamos lo mejor, es parte de la neurosis para pensarlo como un sistema y no pensarlo como una enfermedad que le aflige a alguien. Si el individualismo es parte de la neurosis, es decir, esa trama que se junta, que conspira para que alguien sufra de determinada manera, entonces, ¿por qué justamente seguir nosotros como psicoanalistas yendo en esa vía del individualismo? Que sería algo más bien iatrogénico, algo que en nuestro intento de curar más bien estuviésemos haciendo el problema peor. Es decir, si las personas sufren de individualismo, si nosotros como psicoanalistas venimos y le decimos esto es tu culpa, tienes que hacerte responsable por ello, más bien estamos empeorando el asunto. Pues si el asunto es el individualismo y seguimos empujando hacia allá, como si alguien tiene la pierna rota y nosotros la terminamos de romper. Pero si nosotros como cultura siempre pensamos de manera individualista, siempre pensamos de manera uno por uno, y cuando pensamos socialmente sigue siendo una comunidad de unos, es yo más ella más él más este otro más Pedro más Juan. Eso sería una especie de pensar comunidad que sigue siendo individualista. ¿Cómo pensarlo de otra manera? De nuevo, creo que acá Lacan da algunas pistas y hace algunos desarrollos justamente para poder pensar esto en términos de trama. Pero justamente por eso se nos hace tan difícil leer a Lacan, porque nosotros venimos con este chip, digamos, individualista ya instaurado. Chip es una mala manera de pensarlo porque remite al hardware, cuando más bien lo que estoy diciendo es que es algo determinado culturalmente. Es más bien algo que nosotros nos tragamos sin haber pensado. Como si con la comida que nuestra mamá o nuestro papá nos daba o nuestra niñera nos daba de niño, ya venía como una capsulita de individualismo que ellos habían metido allá adentro. Entonces nosotros todo lo percibimos y todo lo leemos con este código de lectura, es decir, lo leemos en código individualista. Entonces cuando Lacan nos intenta presentar algo que no fuese individualista, que fuese más en términos de sistema o en términos de red, se nos hace muy difícil entenderlo porque justamente nosotros estamos pensando de otra manera. Nosotros estamos pensando de una manera de uno, 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 y Lacan dice, no, 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 primero hay muchas separaciones y que después hagan uno o no es completamente secundario e indiferente. No tan indiferente porque ese hacer uno muchas veces es lo que causa la neurosis, pero bueno. Comienzo un poco con la lectura que quiero que intentemos escuchar en ese sentido, en el sentido de existe toda una trama y no existe un individuo, sino que existe toda una trama y esa trama es lógica, esa trama está estructurada, esa trama tiene ciertas leyes y es justamente al poder hacer uso de esas leyes, justamente al poder forzar la jugada, como vamos a ver qué dice, justamente al poder hacer eso es que nosotros como psicoanalistas podemos trabajar. Al conocer esas leyes, al conocer la estructura, al saber cómo funcionan esas reglas, nosotros como psicoanalistas podemos hacer una interpretación, hacer una jugada, hacer una intervención, de tal manera que haya un cambio, que un significante aparezca, que de repente veamos cómo no pudo haber sido de otra manera, cómo se revele eso como la verdad, ¿sí? Cómo se revele eso de, obviamente, si esto te estaba pasando y esto otro te pasó y esto otro ahora bien no te pasó, te va a suceder esto. Es decir, que no se trata de algo del azar, ni se trata de algo que está dentro de la persona, sino más bien de toda una serie de pautas, coordenadas, principios que se juntan y justamente no, por lo menos en este momento no pueden dar otra respuesta, entonces esa es la respuesta que dan.
Por ejemplo, un caso donde siempre cuando la mamá se pone deprimida, el papá la empieza a maltratar, el hijo está ahí viendo toda la escena y el hijo también enferma y se orina la cama. Entonces no es que orina la cama por sí mismo, ni por su propia causa, ni por algo que está dentro de él, sino justamente porque están todas estas coordenadas jugando una detrás la otra. Y lo interesante es que pudiera ser también que en esa misma escena se repite pero con los personajes jugando en diferentes roles. Entonces, por ejemplo, que sea el hijo el que se deprima en algún momento, 10 años después, el hijo se deprime y la mamá es la que lo empieza a molestar, a abusar de él, y es el padre el que se hace pis. Esa reversión de la escena, esa repetición que se da ahí, esa repetición de los diferentes roles, de las jugadas, de las lógicas, es lo que nos interesa, no tanto quién es el que se hizo pis. No nos importa quién fue el que se orinó, sino justamente cómo se dio toda esta historia, y cómo ya sabemos que en esa escena, en esta escena, justamente cuando alguien se deprima y otra persona empieza a abusar de él o a molestarlo porque está deprimido, otra persona va a venir, la otra persona que está jugando ahí va a hacerse pis. De esa es la repetición de la cual estamos hablando, no de la repetición de yo siempre me orino en la cama, sino de cómo es que esta trama se da una y otra vez. Y no nada más con los mismos jugadores, sino que puede ser también que los intérpretes sean intérpretes intergeneracionales o que sean intérpretes en diferentes lugares, como pueden ser en el colegio, en el trabajo, etc. Entonces vemos cómo los diferentes roles están determinados, están estipulados, están escritos. Pero lo interesante es que esos roles llevan la trama hacia un cierto lugar, como cuando están viendo una película y ustedes dicen, obviamente la trama tiene que terminar por acá. Obviamente, si bien ellos están, estos dos personas enamoradas, en este momento se están separando, obviamente para el final de la película se van a terminar volviendo a juntar. La, eh, la finitud y la determinación de estos diferentes roles y de estas diferentes jugadas es primordial, porque no es que puede suceder cualquier cosa, sino que está reglamentado, sino que está estructurado, entre paréntesis, como un lenguaje, pero esta estructura es lo que nos permite a nosotros, como psicoanalistas, de nuevo, ver qué sucede ahí y hacer ciertos tipos de predicciones y ver cómo efectivamente está sucediendo toda esta trama argumentativa. Yendo ya al texto, pueden ver que esto en el texto de Paidós, en la versión de Miller, inaugura una nueva sección, que sería la sección de la mirada como objeto A minúscula. En un principio, cuando estaba planificando las clases, dije, bueno, esto capaz sería un buen lugar para parar, digamos. Ya vimos introducción, ya vimos el inconsciente, ya vimos la repetición. Entonces, bueno, llegamos hasta la clase del 12 de febrero de 1964 y paramos justo antes de que empiece a hablar de otra cosa que sería de la mirada como objeto A minúscula. Sin embargo, cuando lo estuve leyendo dije, bueno, pero en realidad en Lacan, si bien él pareciera tirarte una cosa, tirarte otra, tirarte cosas completamente diferentes una después de la otra, eso suele tener una lógica. No es que de repente estaba hablando de una cosa y ahora te va a hablar de otra cosa completamente diferente y sin ningún tipo de sentido de asociación. Justamente me parece que lo interesante de poder pensar de la mirada como objeto A minúscula
es que, y adentrarnos un poquito en esto, es que justamente la reflexión de Lacan sobre el inconsciente y la repetición desemboca completamente en esta diferencia que estamos haciendo ahora entre sujeto y psiquismo, entre esta trama y la persona, etc. Es decir, que pensar la repetición lleva como consecuencia lógica a poder hacer una división de aguas entre lo que sería un sujeto más de una trama, más de una red, más de una lógica, más de una estructura, y una persona con y cómo esa persona ve el mundo. Justamente la introducción de todo este tema más fenomenológico de Merleau-Ponty es también una manera de deshacer el pensamiento sobre el individuo y el pensamiento sobre que nosotros seamos algo o una persona viendo subjetivamente aquello que por fuera está objetivo, sino más bien que en Merleau-Ponty se ve como este sujeto cartesiano, digamos, de una persona, un agente subjetivo viendo la exterioridad objetiva, se deshace también. No es sostenible más este especie de sujeto idéntico a sí mismo, autotransparente, sino que el perceptor también está completamente determinado culturalmente y por ciertas estructuras que le permiten ver de alguna manera y no de otra. De hecho, si lo pensamos, ya la mirada es una manera bien particular de percibir, porque cuando miramos solo podemos ver lo que tenemos enfrente, un poquito hacia los lados, pero ciertamente no podemos ver lo que tenemos atrás. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un león atrás, yo no lo pudiera ver, ustedes lo pudieran ver, pero yo no. Pero si tuviéramos un león atrás y el león ruge, yo sí lo voy a poder escuchar, a pesar de que está atrás, porque la lógica de la escucha no está determinada puntualmente, digamos, ¿no? Por como la lógica de la mirada. Entonces, bueno, la idea fue ver un poco hacia dónde desembocaba esto, es decir, no nada más quedarnos con inconsciente y repetición, sino también ver algunas de las consecuencias que se iban dando de pensar la repetición de esta manera un poco nueva. Además que, bueno, acá sigue hablando un poco sobre la repetición. No es que de repente deja de hablar al respecto. Y obviamente también lo tratará después cuando habla de la transferencia, de la pulsión, etc. Bien, entonces comienzo con la esquicia del ojo y la mirada, que es la clase 6. En la versión de PY2 es la página 75. Continúo. Les recordé la Wiederholung y ya les di suficiente como para que subrayen. La Wiederholung es la repetición. Y ya les di lo suficiente como para que subrayen en la diferencia etimológica que les di alar, la connotación cansosa que entraña. Es decir, Lacan está acá diciendo que la repetición se trata de alar algo. Vamos a ver, alar, tirar de qué. Tal vez jugando con la ambigüedad de la palabra en francés, tirer au sort, echar la suerte. Es decir que, digamos, la repetición se trataría de echar la suerte, pero no me parece precisamente en la manera de azar, sino justamente de forzar que algo suceda. Como si estuviésemos jugando a que saquemos palitos y el que saque el palito más corto es el que tiene que hacer algo que nadie quiere hacer, justamente como si de alguna manera u otra se supiera ya, obviamente, que si yo no saqué el palito corto y otra persona no sacó el palito corto y otra persona no sacó el palito corto, justamente el último es el que la va a sacar. Ese swan nos dirigiría entonces hacia la carta obligada. Si hay una sola carta en juego, no puedo sacar otra. Es decir, si es la única que se puede jugar, no se puede jugar de otra manera. Y justamente, como les estaba diciendo, la apuesta va a ser ver cómo el inconsciente en su estructura lleva justamente a esta especie de echar la suerte, a esta especie de jugada obligada, a esta especie de necesidad.
El carácter que de nuevo lo importante acá de enfatizar es que no se trata de una necesidad que viene desde dentro de la persona, desde de sus entrañas, desde algo biológico, desde una especie de goce vital que tiene adentro, sino que se trata justamente de una necesidad lógica, una necesidad de discurso, una necesidad de roles, de la presentación específica del lenguaje que se está dando en este caso. El carácter de conjunto, en el sentido matemático del término, que presenta el manojo de significantes y que lo opone, por ejemplo, a lo indefinido del número entero, nos permite concebir un esquema en el cual se aplica de inmediato la función de carta obligada. Es decir, no se trata del infinito, digamos, sino que se trata de conjunto, es decir, de la definición de elementos que entran dentro de una especie de bolsa, por decirlo muy vulgarmente. Es decir, que no se trata de que puede venir cualquier cosa, no se trata de 1, 8, 27, 32, 1304, etc., sino que se trata de todos aquellos libros que yo tengo detrás de mí. O, mejor dicho, especificando cada uno de los libros. Lo cual ya dice que es finito y que hay una manera estricta de definirlos, que no se trata de algo que puede seguir y seguir y seguir porque tiene una cantidad infinita. Si el sujeto es el sujeto del significante, determinado por él, es decir, si el significante determina el sujeto, podemos imaginar la red sincrónica de tal manera que produzca en la diacronía efectos preferenciales. Es decir, podemos imaginar que al principio hubo una especie de Big Bang que hasta ahora está teniendo efectos. Es decir, podemos imaginar que a partir de ese momento inicial se inauguraron ciertas maneras ciertas lógicas, ciertos elementos, ciertas maneras de estar en el mundo que siguen determinando cómo sucede lo que sucede ahora hoy en día. O, mejor dicho, que sucede cómo funciona el caso. Entiendan que no se trata en este caso de efectos estadísticos imprevisibles, sino de la estructura misma de la red implica los retornos. Es decir, que como tenemos una red y solo hay maneras de pasar por ella, hay ciertas maneras por las cuales se puede pasar por ella y ciertas maneras por las cuales no se puede pasar por ella. Es decir, que no se trata de un todo vale, sino que se trata de ciertas maneras de pasar y ciertas maneras de no pasar. Es decir, cuando una persona está deprimida, el otro puede venir a molestarlo también, pero no pareciera ser el caso que cuando una persona está deprimida, otra persona puede deprimirse también. Ese sería, digamos, más factible porque ya está la depresión, pero que de repente una persona pueda darle un episodio maníaco, por ejemplo. Y eso no se trata de maneras de pasar ya establecidas. Entonces, como ya hay maneras de pasar ya establecidas, entonces las personas solo podrán jugar de esa manera y no de otras. Y por eso parece que hay una especie de retorno ahí. Entonces no se trata de efectos estadísticos imprevisibles, sino que en la estructura misma están los retornos, las vueltas, las repeticiones. Es la figura que toma para nosotros, a través de la elucidación de lo que llamamos estrategias, el automatón de Aristóteles. Por eso mismo traducimos por automatismo el Zwang de la Wiederholungszwang, compulsión a la repetición. Es decir, acá Lacan está proponiendo que en vez de compulsión a la repetición, digamos automatismo de la repetición. Es decir, cómo esa red, que ven que entonces no se trata de nada interior a la persona, no se trata de nada biológico, no se trata de nada anatómico, la compulsión a la repetición. Es decir, no hay algo dentro de mí que me lleva a hacer aquello que yo estoy haciendo. No es que mi cuerpo me pide que mate, no es que mi cuerpo me pide que yo le pegue a mi mujer, no es que mi cuerpo me pide, no, sino que en el mismo discurso, en este mismo conjunto de significantes, ya hay ciertas maneras de atravesar por ellos y ciertas maneras de no, y esas maneras sería el automatismo, esas maneras engendran el automatismo de solo se puede pasar por acá. Llega un momento donde solo se puede hacer esta jugada y ahí viene el automatismo de la repetición.
Más adelante les procuraré los hechos que sugieren que, en ciertos momentos del monólogo infantil, imprudentemente calificado de egocéntrico, que creo que esto es una especie de cuchillazo hacia Piaget. Jean Piaget es un psicólogo francés. Se observan juegos propiamente, no sé si era suizo, se observan juegos propiamente sintácticos. Estos juegos pertenecen al campo que llamamos preconsciente. Ven que sintaxis se trata entonces de la manera en las cuales las palabras se pueden armar correctamente. Es decir, que yo no puedo decir mi, hacia, perro, él corrió, sino que tengo que decir hacia mí, el perro corrió hacia mí. Eso sería una diferencia sintáctica de el orden y la organización de las palabras. Entonces, lo que Lacan acá está diciendo que es en ciertos momentos del monólogo infantil, cuando el niño está hablando consigo mismo, por ejemplo cuando está jugando, se observan juegos de esta especie de cambio de orden de las palabras. Estos juegos pertenecen al campo de lo que llamamos preconsciente, pero forman, por así decir, el lecho de la reserva inconsciente, que ha de entenderse en el sentido de reserva de indios dentro de la red social. Es decir, que si bien hay hay muchas opciones de cómo los diferentes significantes pueden jugar, pareciera ser que dentro, que hay una especie de reserva, que hay una especie de puesta en cierto lugar donde este tipo de juego sintáctico, de este cambio de orden, juega. Es decir, que no juega en cualquier lugar, porque justamente la idea de las reservas de indios era que estuvieran en cierto lugar y pudieran ellos con sus leyes vivir y seguir viviendo en ese lugar que obviamente había sido invadido y les habían quitado un montón de lugar que era de ellos. Pero entonces la idea es que en la reserva de indios la ley india pueda seguir llevándose a cabo, y mientras que en otro lugar justamente sí rige la ley, digamos, más europea o occidental. La sintaxis desde luego es preconsciente, pero su sintaxis tiene que ver con la reserva inconsciente que escapa al sujeto. Cuando el sujeto cuenta su historia, actúa latente lo que rige a esa sintaxis y la hace cada vez más ceñida. Es decir, hay ciertas maneras que los significantes pueden jugar unos con el otro, que se pueden ordenar, y cuando el paciente nos está narrando aquello que le aflige, justamente podemos nosotros como psicoanalistas interpretar estos diferentes juegos de significantes y ver cómo esos significantes se van ordenando. Ceñida con respecto a qué? A lo que Freud desde un principio de su descripción de la resistencia psíquica llama un núcleo, es decir, que todo parece ordenarse alrededor de algo central. Decir que ese núcleo se refiere a algo traumático no es más que una aproximación, pero obviamente es lo que Freud hubiese dicho, es justamente el trauma es el núcleo para Freud. Acá es como una especie de chicanada a Freud también. Hay que distinguir la resistencia del sujeto de esta primera resistencia del discurso, cuando éste procede al ceñimiento en torno al núcleo. Se ve lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo como que sí, el trauma, todo bien con el trauma, Freud, pero antes del trauma hay otra resistencia, hay otra manera. Resistencia parece acá ser como la manera, la inercia que tiene algo, que vamos a ver que si sería la persona o si serían las palabras, pero como que lleva siempre hacia el mismo lugar, o tiene una especie de tendencia hacia cierto desenvolvimiento, como la inercia física, que todo objeto en movimiento seguirá en movimiento, y todo objeto en reposo seguirá en reposo, en el vacío. Entonces, la idea es que esa resistencia del sujeto, Freud plantea la resistencia del sujeto como una resistencia, como el trauma, y Lacan lo que está diciendo es como que, bueno, sí, más o menos, pero al mismo tiempo en realidad eso es lo que nosotros vemos, porque más precisamente se trata de una resistencia del discurso, es decir, se trata de las palabras que
se pueden juntar de cierta manera y no se pueden juntar de otras. Más que palabras serían lógicas, porque se trata de significantes, que no es exactamente lo mismo que la palabra. Entonces tenemos decir que el núcleo se refiere. Entonces, a ver, vamos de nuevo. La sintaxis, desde nuevo, es preconsciente, pero su sintaxis tiene que ver con la reserva inconsciente que escapa al sujeto. Cuando el sujeto cuenta su historia, actúa latente lo que rige a esa sintaxis y la hace cada vez más ceñida. Es decir, cada vez más la sintaxis de lo que dice el sujeto se ve más ceñida a un núcleo. Primero yo diría que acá ya hay una intervención psicoanalítica, que es la intervención de lograr decir mejor, lograr escribir mejor, y por eso cada vez está más ceñida. De hecho, me parece uno de los usos más idóneos, más propicios, más adecuados del corte de la sesión, cuando por fin se logra decir algo bien, algo que se viene intentando decir desde hace un año, por fin se logra decir, decanta una especie de dicho que condensa todo lo que se había estado intentando decir. Bien, entonces está cada vez más ceñido al dicho. Ahí obviamente es donde uno corta la sesión. Ahí está ceñido al dicho, cada vez más ceñido al núcleo, perdón. Los dichos están cada vez más ceñidos al núcleo, y Freud dice, bueno, ese núcleo es el trauma, y Lacan le dice, bueno, más o menos, en realidad es la resistencia del discurso, es decir, es el mismo discurso el que tiene ciertas necesidades, el que tiene cierta lógica, el que permite hacer algunas cosas y otras no. Porque la expresión resistencia del sujeto implica en demasía un yo supuesto, es decir, la resistencia del sujeto parece estar hablando de una persona, que sea el paciente el que se resiste a contar sus sueños, a seguir a mejorar, a seguir analizándose, etc. Y nada más asegura, cuando nos acercamos al núcleo, que este sea algo que aún justifique la calificación del yo. Lacan, como ven, de nuevo, acá está intentando deshacer por todos lados ese individuo, ese yo, que supuestamente es el que está molestando ahí, por decirlo de alguna manera, sino que se trata más bien del discurso. El núcleo ha de ser designado como real en tanto la identidad de percepción es su regla. Acá vemos que ya está empezando a meter la percepción y por eso va a recurrir a Merleau-Ponty, pero al mismo tiempo podemos ver que el discurso, ustedes saben que se caracteriza por discurrir. Esto se ve mil y un veces en los psicoanalistas cuando no preparan la clase en lo más mínimo y empiezan a hablar como lo primero que se les viene a la cabeza. Entonces habla de una cosa y habla de otra, y digamos que es casi que la cosa más fácil del mundo, empezar a hablar y hablar y hablar y hablar, hasta que llega ese estudiante molesto muchas veces y le pregunta. En inglés se dice hermoso porque se dice what's your point, es decir, cuál sería tu punto. Pero alguien también en castellano pudiera decir, ya, ¿qué es lo que me estás intentando decir? ¿Cuál es el propósito de todo esto que me estás diciendo? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué es lo que estás intentando argumentar? Entonces, ahí llega el punto donde uno identifica algo, donde hay una cierta identidad, y uno dice, bueno, esto es lo que estoy intentando mostrarles. Porque justamente eso es lo que Lacan está intentando proponer acá como real, como la identidad de percepción, es decir, que nosotros digamos, estoy hablando de esto que está acá. Está bien, todo el otro discurrir es una manera de presentar o de dar vueltas alrededor de esto, porque efectivamente cuando decimos ese dicho cae, y cómo se dice más sobre ese dicho, volviéndolo a decir, no dice mucho. Es decir, si yo digo Lacan era un gran orador y lo vuelvo a decir, no digo más sobre eso. Ahora, si yo digo mi madre a mí nunca me quiso, y vuelvo a decir mi madre a mí nunca me quiso, eso no necesariamente tiene mucho efecto, pero si lo empezamos a decir algo alrededor, puede ser que toda esa red cambie. Pero está ese punto de identidad en el medio. A la postre se basa, como Freud lo señala, en una especie de muestra que nos asegura que estamos en la percepción
por la sensación de realidad que la autentifica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que del lado del sujeto se llama el despertar. Y de nuevo, acá quiero hacer énfasis que no se trata de un despertar de ahora efectivamente ver la realidad, sino de entrar en otra trama lógica. La vez pasada abordé lo que entraña la repetición con el sueño del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, porque la elección de ese sueño tan sellado, tan cerrado, doble y triplemente cerrado, ya que no es analizado, es muy significativa por tratarse de lo que mueve en última instancia al proceso del sueño. Ya esto lo trabajamos anteriormente. La realidad que determina el despertar es en verdad el ruido ligero contra el cual se mantiene el imperio del sueño y del deseo. ¿No será más bien otra cosa? ¿No será lo que se expresa en el fondo de la angustia de ese sueño? A saber, lo más íntimo de la relación del padre con el hijo, y que surge no tanto de esa muerte, sino de lo que ella es, allende en su sentido de destino. Entre eso que sucede como por azar cuando todos duermen, y lo conmovedor, aunque velado, del padre acaso no ves que ardo, existe la misma relación que la que se nos presenta en una repetición. Esto toma figuras para nosotros en la apelación de neurosis de destino o neurosis de fracaso. No falla la adaptación, sino tique el encuentro. Ven que acá justamente lo que Lacan está proponiendo es que está el trasfondo de discontinuidad, que es lo que produce el encuentro a veces, o el encuentro fallido, porque se trata de discontinuidades, no de encuentros. No son encuentros que de repente fallan y por eso se da un desencuentro. No, son desencuentros que en alguna manera u otra dan un encuentro. ¿Sí? O sea, no se trata de primero la ruptura y después la continuidad a veces. Lo que está intentando marcar Lacan acá es que en este sueño se ve muy obviamente que se trata de una discontinuidad, y esta discontinuidad se ve en que todos duermen y el niño muere y el niño dice: padre, ¿acaso no ves que ardo? Como si estas especies de problemas son justamente lo que permiten hacer la repetición. Lo formulado por Aristóteles, que la psique se define solo por poder provenir, por ser capaz de una elección, proéresis, que la psique, buena o mala fortuna, no puede provenir de un objeto inanimado, de un niño, de un animal, se ve acá controvertido. Es decir, que en Aristóteles la psique tiene cierta relación con la voluntad, con una especie de que yo quiero hacer eso, entonces por lo tanto lo hago, y ahí es donde viene la psique, esa especie de infortunio. Lacan lo que está diciendo es que no se trata de eso, y justamente no se trata de eso porque si de eso se tratase, entonces no pudiéramos hablar de que se trata del discurso, sino que se trata más bien de algo que tiene que ver con las personas, de algo que tiene que ver con el sujeto, que es justamente, como pueden ver, lo que Freud está intentando proponer. Que se trata efectivamente de la persona y su voluntad, lo que propone la repetición. Lacan está diciendo, no se trata para nada de eso, sino que se trata de lo fallido de los encuentros que se dan debido a lo fallido del discurso. En este sentido, María Cecilia Gavarrón me pidió una aclaración sobre esta parte anterior, que está en la página 33 de la versión de PAI 2, y dice: con todo, este hallazgo en cuanto se presenta es rehallazgo, y además está siempre dispuesto a escabullirse de nuevo, instaurando así la dimensión de la pérdida. Es decir, se trata siempre de estas discontinuidades, de estos desencuentros, que de repente puede aparecer, quizás aparece un hallazgo, ¿sí? O esta irrupción es lo que permite producir algo.
Para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice, 2 veces perdida, es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo con el inconsciente, del Orfeo analista con el inconsciente. Con lo cual, si se me permite añadir una ironía, el inconsciente se encuentra en la orilla estrictamente opuesta a la del amor, es decir, porque está el inconsciente del lado de la discontinuidad, el amor del lado de esta especie de fusión, de hacer uno, de encontrarse, de completo hacer uno, de completa unidad, de completo, como si de dos individuos se hicieran uno. Que como todos saben es siempre único, y la fórmula donde una puerta se cierra, 10 se abren, encuentra en él su mejor aplicación. La discontinuidad es, pues, la forma esencial en que se nos aparece en primer lugar el inconsciente como fenómeno. De nuevo, la discontinuidad del inconsciente versus la continuidad del amor. Entonces, y la fórmula donde una puerta se cierra, 10 se abren, justamente tiene que ver con que al dejar, al cerrar una puerta, al deshacer una discontinuidad, eso no implica que ya ahí se terminó, sino que justamente a partir de la inauguración del amor se abren todo lo otro, se abren todas las otras 10 puertas que están ahí. Es decir, que no se, lo importante de esto es que no se sutura de ninguna manera las otras discontinuidades, sino que justamente al pensar que uno ha establecido una identidad, justamente se establecen muchas otras desidentidades, faltas de identidades. Y de esta manera no es que se cierra con el amor, sino que justamente se sigue abriendo. Hay una especie de seguimiento que se da acá. Que no se trata de que ya con el amor se termina todo, sino que a pesar del amor sigue estando el inconsciente. Sigo entonces en la página 77. El accidente de este sueño ejemplar nos lo muestra. Con puro azar, nadie quiso nada ahí. En el padre acaso que ves que arde, no se trata de que el padre quería que el hijo se muriera o que el que supuestamente estaba velando por él se muriera, sino que la vela que cae, la mortaja en llamas, el acontecimiento sin sentido, el accidente, la mala suerte, todo eso no tiene que ver con una voluntad. Que si lo llevamos al plano de la clínica es algo muy útil, porque justamente ven como acá Lacan está diciendo justamente todo lo contrario, la responsabilidad subjetiva. Lacan está diciendo se trata de problemas del discurso, no problemas del sujeto. Pero más aún, cuando ustedes tienen pacientes, ¿no les pasa mucho que los pacientes vienen con una especie como de mea culpa? Como si de todo fuese su culpa. Eso justamente me parece que es lo que Lacan está intentando deshacer, que no se trata de la culpa del paciente, en lo más mínimo, se trata de estas necesidades de discurso, estos vaivenes del discurso, que son los que puede ser que la trama, si es una trama neurótica, haga que el paciente crea que son suyos, que son parte de su voluntad. Entonces lo que Lacan está proponiendo es que este sueño es tan ejemplar para Freud porque justamente muestra cómo la psique, como el desencuentro, no tiene nada que ver con esta falla de la persona, sino que son fallas del discurso que puede la persona asumir, y justamente ahí viene la neurosis. Que la persona diga, esto que sucedió por el discurso es culpa mía. Ciertamente Aristóteles marca en este punto el mismo límite que lo detiene al borde de las formas extravagantes de la conducta sexual, que solo puede calificar de monstruosidades. De hecho, si lo quisiéramos decir medio poéticamente, justamente lo que intenta plantear Freud y mucho más fuertemente Lacan es que las monstruosidades, lo que se pensaba antes que eran monstruos, en realidad son partes de nuestra vida cotidiana o partes del lenguaje. Así que no se trata de engendros genéticos, ni personas deformadas, ni etcétera, sino que el monstruo está dentro de nosotros, para Freud, en el lenguaje, para Lacan. El aspecto cerrado de la relación entre el accidente, que se repite, y el sentido velado, que es la verdadera realidad y nos lleva hacia la pulsión,
nos proporciona justamente la certeza de que la desmitificación de ese artificio de tratamiento que se llama la transferencia no consiste en reducirla a la llamada actualidad de la situación. Es decir, que ven como todo esto no se trata del aquí y el ahora, de eso que pasó antes, ahora repitiéndose en la situación analítica, sino más bien se trata de poder darle el sentido a la repetición de los diferentes momentos, poder darle ese sentido que los una que una a los diferentes el sentido que una a los diferentes sinsentidos, siendo uno de esos diferentes sinsentidos el tratamiento analítico mismo. Es decir, que en respecto, para decirlo medio imaginariamente, no es precisamente así, para respecto de ese trauma, que ese trauma se repita en el análisis, pero en el sentido de que esos dos sinsentidos se le pueda dar un sentido mayor, que es el sentido de se trata de una especie de transferencia, se trata de algo del lenguaje que por su resistencia se dio en ese momento y se está dando ahora de nuevo. La dirección señalada por esta reducción a la actualidad de la sesión o de la serie de sesiones no tiene siquiera un valor propedéutico. El concepto exacto de repetición ha de obtenerse en otra dirección que no podemos confundir con el conjunto de los efectos de transferencia. Es decir, que no porque la persona está en transferencia la persona repite, sino que justamente porque se da la repetición, porque la repetición ya está dada por la necesidad del discurso, es que nosotros podemos darle sentido a algo que pudiese ser la transferencia que une los sinsentidos de estos diferentes momentos que se dan repetidamente. Cuando abordemos la función de la transferencia, nuestro problema será el de saber cómo la transferencia puede llevarnos al meollo de la repetición. Es decir, cómo a partir de esta especie de darle sentido a los diferentes momentos de sinsentido, podemos justamente llegar a eso que es problemático en la repetición. Por eso mismo es necesario fundamentar primero la repetición en la propia esquicia que se produce en el sujeto respecto del encuentro. Esta esquicia, esta división, constituye la dimensión característica del descubrimiento y de la experiencia analítica, que nos hace aprender lo real, en su incidencia dialéctica, como algo que llega siempre en mal momento. Es decir, que esta identidad siempre llega en mal momento, en detrimento de este devenir, de este constante cambio que se había estado dando desde la parte simbólica y el establecimiento del sentido que se da en lo simbólico real. Precisamente por ello, lo real en el sujeto resulta ser lo más cómplice de la pulsión, a la cual llegaremos en último término, porque solo el recorrido de este camino nos permitirá conseguir de qué se trata. De nuevo ven cómo acá Lacan, no me interesa meterme mucho con la pulsión, pero sí me interesa mostrar cómo Lacan acá está diciendo que la pulsión es inentendible sin este paso que le está dando respecto de la repetición y respecto de el inconsciente. Es decir, todos estos conceptos se van engranando de una manera que está deshaciendo completamente el sentido común que normalmente o con el cual normalmente se concibe el psicoanálisis. A fin de cuentas, ¿por qué es tan traumática la escena primaria? ¿Por qué se presenta siempre demasiado pronto o demasiado tarde? ¿Por qué el sujeto encuentra en ella demasiado placer? Así al menos conseguimos primero la causalidad traumatizante del obsesivo, o demasiado poco como en la histeria. ¿Por qué no despierta enseguida al sujeto si es cierto que tan profundamente libidinal? ¿Por qué el hecho es en este caso de histiquia? Por mal encuentro, desencuentro. ¿Por qué la pretendida maduración de los pseudoinstintos está trasfijada, traspasada, urdida de tíquico, diría de la palabra tique? Acá lo que Lacan está intentando deshacer completamente con estas preguntas es la concepción de una especie de individuo homoestático, regulador, donde la misma persona se pudiera cuidar de sí misma, es autónoma. Y por otro lado, pensar el trauma en dos tiempos, es decir, que no se trate de lo que me está pesando efectivamente ahora, sino que en este momento, o sea, el síntoma viene de este último evento traumático, no, viene de la escena primaria, que es el motor para que ahora se vino a desatar cuando vino este
segundo evento traumático. Que para efectos de esto, de lo que habíamos estado hablando, sería la sesión analítica, es decir, que la sesión analítica es lo que provoca este síntoma, que es el síntoma neurótico, pero al mismo tiempo la sesión analítica lo que hace es recordar de alguna manera esta escena primaria que se ve como traumática. Pero entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué entonces los síntomas no se dieron desde el principio? ¿Por qué se da esta fase de latencia en el medio que Freud ubica entre la escena primaria y el segundo momento traumático? Por el momento, nuestro horizonte es lo facticio que aparece en la relación fundamental con la sexualidad. En la experiencia analítica es preciso partir de lo siguiente. Si la escena primaria es traumática, la empatía sexual no sostiene las modulaciones de lo analizable, la sostiene un hecho facticio. Es decir, que no se trata, como pudiera pensar Jung, por ejemplo, de simples hechos lógicos, eternos, que siempre están ahí como símbolos permanentes, sino que se trata de algo efectivamente acaecido. Yo lo diría más bien como algo que sucedió, algo que efectivamente se dijo, para deshacernos de este pensamiento de que tiene que ser algo como que efectivamente hecho, y pensar que el decir también puede ser un hecho. Un hecho facticio como el que aparece en la escena tan ferozmente acosada en la experiencia del hombre de los lobos, la extrañeza de la desaparición y reaparición del pene. Que ven que acá justamente el ejemplo que Lacan da se trata de un evento facticio, pero que nada tiene que ver con algo que efectivamente pueda haber sucedido tal y como se presentó, digamos. No es un evento objetivo, un hecho real, un evento efectivamente sucedido, sino que el ejemplo que da es la extrañeza, es decir, aquello muy raro de que pueda desaparecer y reaparecer el pene. La vez pasada quise señalar dónde está la esquicia del sujeto. Esta esquicia persiste después del despertar, es decir, que no es que cuando uno despierta ya está completamente curado, ya está completamente absoluto, ya está completamente automático. Persiste entre el regreso a lo real, la representación del mundo que ha logrado por fin volver a ponerse de pie, los brazos alzados, qué desgracia, qué pasó, qué horror, qué necedad, qué idiota ese, que se quedó dormido, y la conciencia que se vuelve a tramar, que sabe que vive todo eso como una pesadilla, pero que sin embargo se recupera a sí misma. Yo soy quien vivo todo eso, no necesito pellizcarme para saber que no sueña. Es decir, que hay una especie, de nuevo, como una especie de integración de yo soy ese. Pero sucede que aquí esa esquicia solo representa la esquicia más profunda. Es decir, está bien, está esta diferencia de cómo pude haber yo dejado que esto suceda, pero eso solo representa una esquicia más profunda, que es preciso situar entre lo que refiere al sujeto en la maquinaria del sueño, la imagen, el hijo que se acerca, con una mirada llena de reproche, y por otra parte aquello que lo causa, y en lo cual cae: invocación, voz del niño, solicitación de la mirada, padre, ¿acaso no ves? Es decir, que se tratan de todos estos otros momentos, de toda esta otra lógica que se repite aún en este momento sin sentido, de este segundo momento traumático sin sentido. Bien, la idea de nuevo era por lo menos llegar hasta acá, porque me parece que es suficiente para poder plantear esta diferencia entre sujeto y psiquismo, básicamente, donde Lacan está en todo momento intentando deshacerse de un pensamiento individual, sino también más bien proponer un pensamiento en red, un pensamiento lógico, un pensamiento de entramado. Entonces, bueno, espero sus preguntas y seguimos en la página 78 en el apartado 2. Gracias.